Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca. Gambetas, jugadas, goles, hinchadas. La información de tus equipos está en División Fútbol. División Fútbol. Continuamos en División Fútbol. Ayer nos conmovía la noticia del fallecimiento de Federico Maraschi. Se supo a partir de las informaciones que llegaban desde Bolívar, donde estaba viviendo, que se lo había encontrado sin vida en su departamento, ¿no? Producto de un suicidio. Esa noticia que golpea desde ya generó lo que ocurre habitualmente, ¿no? Que dispare búsqueda de antecedentes, de situaciones que también generan esa incertidumbre, ese temor, diría, ¿no? Alrededor de, en este caso, los deportistas, los jugadores de fútbol, ¿no? Las presiones, las angustias lógicas que se dan alrededor del mundo del fútbol, que es un mundo de mucha presión, el fútbol profesional, donde hay también muchos objetivos puestos, donde se depositan muchas expectativas desde lo profesional y desde lo económico, y a todas las edades, ¿no? Realmente a todas las edades. Acá con Agustín estábamos viendo un listado ya de muchos futbolistas que en el último tiempo decidieron drásticamente, ¿no?, terminar con sus vidas. El caso más paradigmático del último tiempo es el del Morro García, Agustín. Sí. El caso más sonado, ¿no? El uruguayo que estaba jugando en Godoy Cruz de Mendoza. Pero para atrás y hacia adelante hay un montón de casos. Mirá, acá la lista tiene, por ejemplo, Alberto Pedro Vivalda, ¿sí?, que fue arquero de Racing y de River. A Mirko Saric también fue un caso que golpeó mucho por su juventud, ¿no? Cuando estaba en San Lorenzo, en un momento de apogeo, ¿no?, de mucha proyección. Es más, se estaba diciendo que lo buscaba el Real Madrid. Bueno, se hablaba, sí, era un momento de mucha proyección que tenía, ¿no? Un jugador muy joven. Bueno, el caso del boliviano Ramiro Castillo creo que es diferente, ¿no? Porque él había tenido lamentablemente un golpe en la vida durísimo, la pérdida de un hijo, cuando estaba todavía jugando el fútbol, había pasado por River, Argentinos Juniors, Rosario Central, Platense. Luis Ibarra de Tigre, Sergio Schulmeister y Héctor Pachi Larroque, dos arqueros que habían surgido de Boca, de inferior de Boca, pero que después tuvieron mucho paso por el ascenso, jugaron mucho en el ascenso. Mariano Gutiérrez de San Martín de Bursaco, César Borda, que había jugado en Talleres de Remedio Escalá y en Guayurquiza, Leandro Cogrosi, un exfutbolista de Comunicaciones, Talleres y de Chicago. Y después tenemos el caso del Huevo Torresani, que ya era entrenador, ¿no? Cuando él se quita la vida, ya hacía rato que se había retirado, que había dejado de jugar al fútbol y venía dirigiendo, ¿no? Y en ese momento él había dado algunos avisos, ¿no?, de depresión, de estar mal, de no encontrar trabajo, de querer dirigir y no encontrar los clubes o que le dieran el espacio que estaba buscando, ¿no? Y es en un extremo, ¿no? Digo, Torresani en cuanto a la franja etaria, ¿no? Hablamos ya de una persona que no era joven, una persona que ya había hecho un recorrido en la vida y en el fútbol, en el deporte. Pero después tenemos también el otro extremo, los más jóvenes, y un caso también que conmovió mucho fue el de un juvenil de Aldosivi, sí. Samuel Rebollo, que toma la decisión poco después de que su club, Aldosivi, le había comunicado que no iba a ser tenido en cuenta, o sea, todavía no era profesional. No, categoría de cuarta división estaba todavía, y la verdad que algo que golpea, porque un pibe tan joven que tenga 18 años, 19... O sea, el club le comunicaba que sí, no iba a continuar, claro, en la institución cuando todavía no había llegado a primera. Por eso decimos, encontramos casos de muy jóvenes, no tan jóvenes, ¿sí?, personas que ya se habían retirado primero de la actividad y después estaban dedicándose a la dirección técnica. Bueno, atraviesa creo que todas las franjas etarias y también todas las clases sociales, ¿no? Así en la vida como en el fútbol, por supuesto que no es ajeno el deporte o el fútbol a lo que pueda ir pasando en la vida. Para eso los clubes es que tienen áreas destinadas, ¿no?, a la contención. Es muy importante esto, ¿no?, el trabajo que hacen los psicólogos deportivos. Bueno, y cada vez más vemos que los clubes vuelcan
parte de sus presupuestos a tener profesionales destinadas a la contención, ¿no? Áreas dedicadas exclusivamente a eso. Bueno, uno de los casos y uno de los ejemplos y un profesional con el que vamos a hablar y le agradecemos este rato es el licenciado Alejandro Pagano, es magíster en psicodiagnóstico y evaluación psicológica, especialista en psicología deportiva. Sí. Está trabajando en Chicago actualmente. Correcto, es el coordinador del Departamento de Psicología. Bien, vamos a hablar entonces con Alejandro Pagano. Alejandro, gracias por atendernos. Gastón y Agustín, te saludamos. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Gastón, Agustín, ¿cómo están? Bien, bien. Bueno, acá estamos y esta charla, ¿no? Esta búsqueda para poder conocer tus opiniones en torno a la psicología en el deporte ha sido disparado obviamente también por la noticia de ayer, me imagino debes estar al tanto, ¿no? La de un futbolista que decide poner fin a su vida. Bueno, sabemos que hay especial atención en los más jóvenes, ¿no? Me imagino que ahí ponen mucho el foco los psicólogos deportivos, porque es cuando las personalidades se van formando, ¿no? Y es donde hay que estar muy cerca. No digo que después se descuide, ¿no? A un profesional y que no se atiendan también las angustias del día a día que tiene un deportista como cualquier persona. Pero sobre todo digo, y para empezar, me parece que hay que poner mucho el acento en los más jóvenes, ¿no? Bueno, es curioso el dato que recién mencionaba respecto que esta persona no era adulto, ¿no es cierto? Ya tenía 38 años, tenía bastante experiencia en el fútbol y demás, porque en definitiva los trastornos depresivos hoy en día tienen mayor prevalencia en la adultez, por ejemplo, que en la adolescencia, ¿no es cierto? Sin embargo, lo que vos mencionás respecto a esto vinculado a los juveniles, creo que tiene que ver un poco con la vulnerabilidad, ¿no? En ciertas etapas de la vida, las posibilidades, y sobre todo por el contexto en particular del mundo del fútbol, ¿no? Donde de repente nos encontramos con jugadores muy jóvenes que están lejos de su familia, lejos de su casa, con escasas relaciones interpersonales, con condiciones socioeconómicas delicadas. Entonces obviamente los riesgos a veces a padecer un trastorno mental obviamente aumentan, ¿no? Seguro, sí, es muy importante ese contexto, ¿no? que mencionás, porque el fútbol tiene mucho de esto, ¿no? Las pensiones, ¿no? Los juveniles que dejan sus afectos, su familia, sus amigos para probar suerte en otro lugar, ¿no? Y en eso también es fundamental la contención que se pueda dar. ¿Vos notás, a lo mejor, por lo que hablás también con colegas, que en ese sentido todavía hay mucho por hacer, o crees que los clubes han trabajado bien en este tiempo? Yo creo que en ese sentido, para empezar, me parece importante por ahí resignificar un poco el rol del psicólogo deportivo dentro del contexto deportivo. Obviamente, como cualquier personal de salud o profesional vinculado al área de la salud, nosotros trabajamos sobre la prevención en salud mental y sobre el bienestar de los deportistas como un objetivo prioritario, ¿no? En nuestro trabajo. Sin embargo, no es el único trabajo o no es el único enfoque que uno pone en su trabajo, ¿no? En sus objetivos de trabajo dentro de una institución. Eso por un lado, ¿no? Luego, respecto específicamente a la pregunta que me haces, creo que hay un crecimiento y ha habido un crecimiento notable en los últimos años respecto a la inserción nuestra en el mundo del deporte, que por ahí en otros países ya ha crecido muchísimo más, pero en Argentina en los últimos años ha crecido bastante, ¿no? Podríamos decir que en los últimos 5 o 10 años ha habido un salto exponencial respecto a la incorporación de los profesionales dentro de lo que son tanto los cuerpos médicos como los cuerpos técnicos, ¿no? Que son dos enfoques distintos de trabajo. Uh-huh. ¿Hay señales, Alejandro? ¿Hay señales que podemos notar, que podemos apreciar de una persona que tenga esta tendencia, que tenga a lo mejor una depresión, que puede derivar lamentablemente en el suicidio? ¿Cuáles serían esas señales que tenemos que prestar atención?
Mira, me parece que está bueno lo que preguntabas desde el punto de vista de que no necesariamente, si bien sería lo ideal, ¿no es cierto?, que pudiera haber profesionales en los distintos planteles, en los distintos clubes, que pudiesen trabajar desde ese punto de vista, no necesariamente tiene que ser el psicólogo la persona que detecte únicamente este tipo de cuestiones. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que se observa en el contexto, sobre todo del fútbol profesional, es cierto desinterés por cuestiones personales, ¿no?, relativas al futbolista. Entonces, en algunas instancias lo que se puede observar es que hay cierta despreocupación por el otro, ¿no? Y bueno, yo en este momento lo remito al fútbol porque es donde estoy trabajando, en fútbol profesional, pero puede pasar en otros ámbitos laborales, ¿no es cierto? No digo que sea propio del fútbol, pero sí uno ve situaciones delicadas con algunos deportistas y cierto desinterés por todo aquel que rodea al deportista. Llámese compañeros, llámese dirigentes, llámese entrenadores, llámese cuerpo técnico. Entonces, la importancia ahí de tomar conciencia nosotros que estamos trabajando con personas, ¿no? Eso como para empezar y para decir, prestarle un poco de atención a la persona que tengo al lado, ¿no es cierto? Te marco algunos ejemplos y detalles, ¿no?, interesantes desde este punto de vista, que es que de repente en un plantel profesional un jugador desaparece, sobre todo los más jóvenes, ¿no es cierto? De repente un jugador desaparece, no aparece más. Y muchas veces se tarda días en preguntar qué pasó con ese jugador. ¿Y por qué es esto? Porque es común y es normal que un jugador que de repente o no tiene contrato profesional, o es juvenil, o no era tenido en cuenta, de repente sea separado del plantel. Entonces muchas veces ni siquiera se preguntan las personas, bueno, ¿qué pasó con tal o con cual? Como si esto fuera normal, y de repente nos enteramos por ahí a la semana que está jugando en otro club, que fue cedido a préstamo. Entonces fíjense también hay cómo hay una despersonalización del otro que es importante tener en cuenta y a la cual es importante empezarle a prestar atención, ¿no es cierto? Bien. Entiendo a lo que vas. Digo, hoy la tecnología nos brinda un montón de herramientas, ¿no? Los grupos de WhatsApp, demás. Pero es cierto que más allá de que esas herramientas están, a veces pasa por quienes están a cargo de liderar los grupos, ¿no? De poder inculcar eso. Decir, bueno, preguntemos por el compañero o la compañera que estuvo acá con nosotros unos días, qué está haciendo, qué fue, por qué no viene. Digo, no, nunca está de más, ¿no? No, por supuesto. Obviamente yo he tenido la suerte también de encontrarme con contraejemplos, ¿no? En ese sentido, entrenadores de fútbol profesional que se preocupan sobre todo por la persona más que por el futbolista en una primera instancia. Entonces obviamente hay de todo, pero sin embargo, si vos me preguntas, bueno, ¿cuáles son las formas en las que uno puede empezar a detectar a otro? Primero, a detectar esto. Primero preguntándole al otro cómo está, o sea, algo básico, ¿no? Empezar a prestar atención un poquito más al que tengo al lado. Creo que es algo fundamental, sobre todo porque este tipo de padecimientos, hay factores que lo hacen más común o que aumentan el riesgo, que justamente tienen que ver con esto, ¿no? Tienen que ver con el aislarse, tienen que ver con obviamente reducir ese núcleo interpersonal. Suele suceder que en personas con menor capacidad para vincularse con el otro aparezca. Entonces el hecho de estar cerca del otro, de preguntarle cómo está, de poder prestarle atención justamente a ese tipo de personas, me parece que es algo importante como para empezar también a hacer algo desde nuestro lugar sin ser profesionales, ¿no? Digo, desde el lugar de las personas que están en el mundo del fútbol. Alejandro, ¿cómo estás? Te habla Agustín. Bueno, vos tenés Agustín, ¿cómo estás? Todo bien. Vos tenés el rol ¿no? de coordinador del Departamento de Psicología. ¿Cómo es la labor de coordinar este departamento que, por lo que tengo entendido, tiene 6 profesionales en toda la institución, en Nueva Chicago? ¿Cómo se trabaja? ¿Cómo se piensa la coordinación dentro de un club deportivo? Como bien decís, ¿no? Yo creo que es bastante, por lo menos por lo que
en los clubes, el laburo de Chicago, de lo que es la dirección y la incorporación de psicólogos es muy serio, lo que le da una estructura de trabajo muy grande. Obviamente, si hablamos del Barcelona, tiene 23 profesionales, ¿no? Todo lo que es la estructura del club. Cursos que tienen los clubes argentinos y demás, es una estructura enorme. Y ahí te estamos perdiendo un poquito, Alejandro, te estamos perdiendo un poquito, un tema ahí de señal, me parece. Tal vez si te reorientás, podamos llegar a recibirte mejor. A ver. Vamos a seguir un poquito más. Ahí estamos. A ver ahora, si me escuchás. Ahí mejor, ahí sí. Bien, bárbaro. Te decía que obviamente en ese sentido la estructura da muchísimas más posibilidades de laburo, y hoy lo que podemos hacer nosotros al tener 6 profesionales en el club es dividir las áreas de mejor manera. Entonces esto permite llegar a mayor cantidad de deportistas con todas nuestras intervenciones y con todos nuestros proyectos de trabajo, ¿se entiende? Bien, bien. Y bueno, y justamente, bueno, por lo menos de mi parte te he visto trabajar casi todos los días con el plantel la temporada pasada. ¿Qué tipo de actividades se pueden realizar de forma conjunta también, no solamente de forma individual, como bien mencionaste, o bien preguntó Gastón por el tema de las señales, sino algún trabajo en conjunto que se pueda hacer como para quizás mejorar el ambiente, ¿por qué no? O lo que vos me digas. Es interesante lo que decís, porque si bien incluso el año pasado yo he trabajado desde 2 enfoques distintos, los enfoques en muchas oportunidades dependen del entrenador con el que se trabaje, ¿no? Por un lado la apertura y por otro lado también el conocimiento. Entonces el conocimiento y la comodidad, a veces uno puede trabajar como parte del cuerpo técnico en cuyo rol por ahí nosotros nos abocamos más al trabajo sobre las habilidades psicológicas, ¿no? A aportar desde lo psicológico para incidir en el rendimiento, y en otras instancias uno trabaja más del lado del departamento médico, ¿no? Entonces en ese rol obviamente trabajamos mucho más orientados al bienestar, a la prevención de lesiones deportivas, al trabajo individual con el deportista. Son 2 enfoques muy distintos, pero en ambos se pueden hacer muchísimas cosas. Y una de las cosas interesantes respecto a esto que me preguntabas y vinculado por ahí a lo que pasó con este futbolista, es que la psicología del deporte, a la hora de brindar herramientas para, por ejemplo, la mejora del rendimiento deportivo, lo que hace es brindarle herramientas al deportista que le sirven para otras instancias o etapas de su vida. Es decir, hablamos aquí de prevención en salud mental, porque por darte un ejemplo, cuando nosotros le estamos enseñando a un deportista a regular sus emociones, estamos trabajando con esos deportistas técnicas similares a las que utiliza, por ejemplo, un psicólogo clínico cuando trabaja sobre un tratamiento sobre, por ejemplo, trastornos de ansiedad generalizada, ¿no? En el cual se le enseña y se le orienta al paciente a trabajar en técnicas que permitan regular esos niveles de ansiedad, trabajar sobre, por ejemplo, los ataques de pánico. Entonces, fíjate cómo en lo que es la adquisición de herramientas, que por ahí nosotros las orientamos al rendimiento, también les damos al deportista herramientas que le van a servir en su vida diaria, ¿no es cierto? Bien, y respecto a lo que es el trato con los futbolistas, ocurre, por tu experiencia, por lo que te cuentan colegas, que se da esa posibilidad de un ida y vuelta, el jugador profesional logra tener ese nivel de intimidad para acercarse al profesional, al psicólogo deportivo, y manifestarle alguna preocupación, alguna angustia. ¿Y cuáles son esas angustias predominantemente que les acercan o que ustedes pueden ir indagando en el futbolista joven o en el ya hecho, el profesional ya hecho? Okay. Sí, obviamente yo creo que ha habido un gran tabú respecto a la consulta para con el psicólogo durante muchos años, y por lo menos en mi experiencia particular eso se ha ido modificando. Incluso en lo que es la incorporación en sí mismo de un psicólogo al inicio de una temporada, un equipo, uno va realizando un trabajo en el cual va generando esa confianza y va generando también
la posibilidad de que el deportista se acerque, ¿no? A partir de que el deportista nos conoce a nosotros, conoce cuál es nuestra forma de trabajo, conoce cómo nos manejamos éticamente, es que también se va acercando en mayor proporción. Y también, en ese sentido, me parece que nosotros como profesionales tenemos que brindarles los encuadres, es decir, los espacios a los deportistas como para que puedan conseguir esa apertura con la figura del psicólogo. Es decir, en ocasiones nosotros concertamos citas fuera de los horarios de entrenamiento, con futbolistas que por ahí podemos creer que tienen mayor timidez a mostrarse con el psicólogo, y por ahí con otros futbolistas que no la tienen, mostrarnos en espacios abiertos, donde uno a lo lejos pueda ver que hay alguien hablando con el psicólogo y pueda también de alguna forma cambiar ciertos prejuicios que se tiene para con el trabajo psicológico, ¿no? Entendiendo que todos pueden acceder a eso y que no tiene nada de malo, ¿no? ¿No es cierto? Y respecto a lo que vos me preguntás de las demandas, son muy variables las demandas. Sí podría yo mencionarte algo que he empezado a ver en los últimos 2 años de trabajo en el fútbol profesional, que está muy vinculado a las lesiones deportivas. Y no solo a las lesiones deportivas, sino a lo que tiene que ver con el dolor en sí mismo. Lo que uno puede ver es que gran parte de los futbolistas están acostumbrados, o tienen que convivir, más que están acostumbrados, tienen que convivir con un dolor constante. La práctica en sí mismo de alto rendimiento produce obviamente lesiones que en algunas instancias son crónicas, y el futbolista sigue con su carrera deportiva con esas lesiones a cuesta, ¿no? Y con toda cierta presión también que hay sobre esas lesiones que tiene el deportista. Entonces, de alguna manera, una demanda que se ha reiterado en distintos futbolistas y que suele tener una raíz muy similar, tiene que ver con esta, ¿no? La tolerancia al dolor, el estado de ánimo, ¿no? De una persona que, imagínense una persona ustedes que hace 6, 7 meses arrastra un dolor todos los días en su cuerpo y tiene que poner a trabajar su cuerpo todos los días, ¿no? Entonces imagínense cómo puede afectar eso la psiquis del futbolista, y bueno, uno de nuestros trabajos se orienta bastante en relación a eso. Bien, bueno, es un buen punto, saberlo esto a partir de tu experiencia. Te agradecemos, Alejandro, esperemos poder tener en algún momento alguna otra charla. Está bueno a veces parar la pelota justamente y detenernos en estas cuestiones, independientemente, ¿no? Ojalá que no tenga que haber otro caso como el que supimos ayer, como el de Marachi o algún otro, pero digo, está bueno también detenerse, saber, preguntar a quienes están, por supuesto, preparados para poder afrontar los problemas que tienen como personas, ¿no? Los deportistas, y bueno, poder conocer más a fondo esa realidad. Te mandamos un abrazo y muchas gracias por este rato. No, gracias a ustedes y a disposición de lo que necesitan. Que andes bien, hasta luego. Ahí estaba el licenciado en Psicología Deportiva, ¿sí? Hablando con nosotros, Alejandro Pagano, licenciado en Psicología, recibido de la UBA, especialista en Psicología Deportiva, magíster en Psicodiagnóstico y Evaluación Psicológica. Bueno, conoce, tiene experiencia, coordina, ¿no? Un grupo de psicólogos deportivos, y ahí nos explicaba y nos daba esta última punta, interesante, a lo mejor es una punta de un ovillo, ¿no? Las lesiones y las presiones, suenan parecidos, ¿no? Tienen una misma raíz semántica. Lesiones, presiones, van de la mano y a veces termina siendo un cóctel que termina realmente muy mal. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.